¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Hoy, ¿qué es? 26, ¿verdad? No, 25. Me van a volver loco. Sí, hoy es 25 de junio, a menos de una semana del proceso electoral histórico en la vida contemporánea de nuestro México. Y yo les saludo con muchísimo gusto, como siempre, porque platicar y tener el privilegio de compartir las realidades y opiniones de México Prioridad, pues para mí es eso, un auténtico privilegio. Y hoy, justamente por estos momentos que vivimos, pues ni Bruce Yulis ni Jorge Torres Ríos me acompañan, y sin embargo, pues yo agradezco que también después de un buen rato de no estar aquí, pues hoy esté don David Méndez Márquez, que es el vocero oficial de la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta y de toda Morena en Puebla, o solo de Luis Miguel. David, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, Leo? Un gusto estar nuevamente aquí en México Prioridad. Y efectivamente, bueno, ahora nos tocó desempeñar esta labor de ser voceros de la campaña del gobernador a Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Que se te da muy bien porque tu claridad de conceptos, tu madurez, y créeme que soy enemigo de adular a nadie, pero también soy enemigo de dejar de reconocer cuando en la gente hay talento, cuando en la gente hay sensatez, cuando no te desbordas como la gran mayoría de tus correligionarios y simpatizantes de Andrés Manuel. ¡Qué bárbaro, mano! La política es pasión, Leo. Es como aquellos cuando vemos el partido de fútbol, cuando vemos a la selección, nos guste o no el fútbol, la verdad es que de pronto la sangre hierve, ¿no? Pues, y imagínate cuando está en juego el futuro de este país, si no, y además cerrando la campaña como se está cerrando, si no verdaderamente la pasión se apodera de uno. Sí, lo voy a tratar de entender, aunque no necesariamente lo entiendo, porque todo tiene sus argumentos, todo tiene sus razones. Y lo importante es no perder la objetividad. Ese es el punto, eso yo ¿no? creo que sí Ese es el importante, punto. ¿no? Y bueno, pues en estas condiciones, yo hoy te preguntaría, mi querido David, ¿cuál es el panorama verdadero que vamos a terminar de quitarnos el velo dentro de 8 días justamente? Porque el próximo domingo es el día de la elección y no tendremos los resultados, sino seguramente hasta el lunes, sobre todo aquí en Puebla, por la naturaleza de del mismo proceso, ¿no? Cada candidato, cada partido tiene sus propias encuestas y todos se dicen ganadores. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad desde la perspectiva de Morena en Puebla? Claro. Bueno, yo lo que te diría es que coincido absolutamente contigo en esta apreciación, de entrada, de que estamos viviendo un proceso histórico que va a definir en gran medida lo que va a ser la ruta que va a seguir nuestro país, si no en su totalidad, por lo menos en gran parte de lo que es este siglo XXI. Creo que ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, hemos estado viviendo un régimen que por su propia voracidad se fue agotando, sobre todo de manera acelerada en estos últimos 30 años que llevamos de aplicación de un modelo económico que prácticamente arrasó con los recursos naturales, con la propia economía de nuestro país para gran parte de la población, que nos ha dejado en una situación prácticamente de imposibilidad de seguir caminando por esta ruta y poder darle oportunidad a la gran mayoría de la población de este país, y que en ese sentido pues se fue gestando obviamente un hartazgo, una inconformidad social después de tanto abuso, tanto atropello, tanto saqueo, que creo que en estos 90 días de campañas federales y 60 días de campañas locales se ha venido a materializar en la composición de una nueva mayoría social que fundamentalmente está empujando a un cambio en nuestro país y también en nuestra entidad.
y que hoy nos tiene en la antesala a prácticamente 5 días de la jornada electoral, de poder decir con mucho optimismo que nosotros lo que preveemos es que se va a dar toda una ola, un tsunami de cambio, que va a ser muy difícil que lo puedan contener, digamos, con estas lógicas que desde el poder se implementan para tratar de burlar la voluntad ciudadana. Me llama mucho la atención un calificativo que acabas de mencionar y creo que aplica perfecto, pero no lo había escuchado. La voracidad de estos gobiernos que, teniendo todo desde el punto de vista, desde la misma autoridad, desde el mismo ejercicio del poder, pudieron y debieron hacer para evitar que llegara Andrés Manuel, pues esa voracidad los hundió. Se defienden diciendo que las únicas encuestas que valen son las que veremos el próximo domingo 1 de julio. Pero sí es muy cierto, es una condición lamentabilísima en la que se encuentra el país, consecuencia de estos malos gobiernos. Ahora, en el ámbito local, porque por supuesto nos interesa el ámbito nacional, y en donde pareciera que Andrés Manuel es inevitablemente el próximo presidente de la República, en el ámbito local, yo te preguntaría, David, ¿le alcanza a Miguel Barbosa nada más la ola de Andrés Manuel? Porque ante pues este desprestigio en el que está inmerso Luis Miguel Barbosa, consecuencia de que no le cuadran sus ingresos con su nivel de gastos bajo ninguna circunstancia, te pregunto, ¿le va a alcanzar a Luis Miguel Barbosa? Mira, yo estoy convencido que sí, porque si en alguna entidad se reflejó con mayor crudeza esta visión prácticamente de grupo de negocios del ejercicio del poder, de atropello y de saqueo, fue aquí en Puebla precisamente por el morenovallismo. Yo te diría que a veces se dan por hecho las informaciones que sin ningún sustento se dan a conocer vía determinados medios de comunicación, que hay que decirlo tal cual es, responden de manera puntual a los propios intereses, son prácticamente panfletos o voceros de los intereses del gobierno o del régimen imperante. Están acostumbrados a prácticamente sus columnistas, sus directores, sus editorialistas a ser textoservidores del poder. Y en esa lógica, en el caso de Puebla, nosotros enfrentamos una de las peores campañas, yo te lo puedo asegurar, Leo, de guerra sucia, como pocas veces se ha visto. Si bien en las dos campañas anteriores el morenovallismo utilizó esta misma estrategia y pulverizó absolutamente, tú recordarás, en aquella elección, por ejemplo, Enrique Agüera, ¿no? O en una elección más reciente a la propia Blanca Alcalá, ¿sí? En esta ocasión, a pesar de que fue todavía mucho más brutal la andanada, no pudieron, a final de cuentas, eliminar de la contienda a Miguel Barbosa. ¿Y por qué? Si bien estas campañas con estas estrategias gobelianas, en donde utilizan a los medios para repetir y repetir y repetir mentiras, tratando de que en un momento dado se conviertan en verdad, y lograron generalizar toda una campaña que hablaba de supuestamente la gran corrupción, la gran riqueza acumulada por el candidato de Morena, las famosas cuentas de sus tarjetas de crédito que no le cuadran. La verdad es que toda esa información no está soportada de manera seria. En todo caso, yo diría, si lo hubiera sido, pues tan fácil que presentaran las denuncias correspondientes. Todo ha sido una estrategia mediática. Yo te diría, los estados de cuenta que según hablan de las tarjetas son estados de cuenta falsos, ¿sí? Nunca han podido presentar,
porque además incluso sería violatorio de la ley, pero nunca han podido presentar más que una serie de copias de unos supuestos estados de cuenta totalmente armados, en donde hablan de gastos millonarios en viajes del extranjero. Por otro lado, se dedicaron a armar toda una estrategia en donde hablaban de la inmensa fortuna de Miguel Barbosa, que llegaba a los 25 millones de pesos. Eso fue lo más que pudieron decir, esa gran fortuna. Yo te quiero decir que, como dirían los abogados, incluso aceptando sin conceder que eso fuera cierto, una sola de las propiedades, de las 32 propiedades que Enrique Doher no declaró en su 3 de 3, una sola vale 30 millones de pesos y está en la vista. No, eso lo sabemos todos. A ver, pero por el otro lado yo te diría, vayamos a la fuente. En el caso concreto de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, ¿sí?, está muy claramente el tema de que cuando Rafael Moreno Valle, al entrar en su gobierno, entra como accionista de esta cadena hotelera City Express, la cadena tenía 15 hoteles. Resulta que 6 años después, ya siendo accionista Rafael Moreno Valle, la cadena hoy cuenta con 138 hoteles, 15 de los cuales están en el extranjero. Entonces, si nos fuéramos simplemente por ahí, yo lo que te diría, hay de patrimonios a fortunas. Estamos hablando de cientos o hasta de miles de millones de pesos escondidos en acciones de empresas, porque hoy en día, si los puede uno acusar, es de rateros, pero no de tontos. Saben cómo ocultar, y máxime alguien que estuvo manejando las finanzas, que es especialista en eso, si no lo sabrá. Entonces, yo lo que te diría es, todo esto forma parte de una guerra sucia que fue desatada para pulverizar a nuestro candidato. No lo pudieron hacer, ¿sí? Tan es así que hoy en día sale una encuesta en donde Miguel Barbosa va 8 puntos arriba de Marta Erika Alonso, ¿sí? Y yo creo que es la desesperación de este grupo en el poder los que hoy los está llevando precisamente a tratar por todos los medios, incluso de buscar desvincular a nuestro candidato a gobernador con nuestro candidato a la presidencia de la República. Ese es un punto muy importante. Esto es, a mí me consta que podemos ver infinidad de arengas para AMLO sí, Barbosa no. Y por eso también la pregunta. Los 8 puntos que tú dices que tiene de ventaja, yo entendería que son 2 puntos nada más, 3 puntos nada más, lo cual hablaría de un empate técnico. Que cuando en estos últimos días sus contrincantes van a meter toda la carne en el asador, tradúzcase a cientos de miles de millones de pesos para tratar de ganar la elección, ¿esos 2 puntos o 3 van a ser suficientes? Mira, yo lo que te diría es que, de acuerdo a los conocedores de esto, nos dicen el fraude, la manipulación de votos, la alquimia electoral no es infinita, tiene también su límite. Claro. Y en el mejor de los casos, digamos, para ellos, pudiera llegar a la mejor hasta un 8% de poder desvirtuar lo que es el resultado real de una elección. Con toda esta lógica de compra, fundamentalmente está basada en el dinero con sus más diversas formas de utilización, pero tienen que ver con exactamente esos miles de millones de pesos, ¿sí? De comprar, de burlar, de coaccionar todo lo que es la voluntad de los ciudadanos. Dependiendo del nivel de participación de la sociedad, es el nivel de eficacia de esa alquimia electoral. Si la participación electoral ronda el 65% o incluso se va para arriba, su efectividad... Que será histórico, porque son niveles... Pero que no estamos fuera de acuerdo a lo que se está sintiendo en el país, en nuestra propia entidad, en una de esas, por ahí va a andar. Entonces, a mayor participación,
menor menos efectividad posibilidades, claro. de la alquimia electoral. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros esperando? Que haya una alta participación. Ese es el gran llamado que nosotros hacemos a la sociedad, ¿sí? Y que en ese sentido, obviamente, sea mínima o menor la eficacia de esta alquimia. Y también el tema es que los ciudadanos le ganemos con golpe de votos a los golpes de los billetazos. Yo te diría, en esa lógica, estamos optimistas, porque de acuerdo a la información que nosotros tenemos, estamos alrededor de ahorita de 8 o 10 puntos arriba de la candidata del régimen. En una democracia consolidada, en donde existiera un verdadero Estado de Derecho, 8 puntos sería una locura de diferencia, ¿sí? Bueno, hay en países en donde un voto hace la diferencia, como debería de ser. Es verdaderamente increíble que nuestro país, y particularmente nuestra entidad, digamos, con 8 puntos arriba, a ver si nos alcanza. Imagínate contra qué monstruo estamos peleando, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que sus contrincantes también hablan de tener 8 y 10 puntos porcentuales de ventaja, ¿no? Pero porque ellos basan su optimismo precisamente en ese dinero que van a mover, ¿no? Oye, David, ¿por qué una marca como la de Andrés Manuel López Obrador se da el lujo, se permite, a mí me parece, equivocarse aceptando personajes con los brazos abiertos, y en el ámbito local y en el ámbito nacional también? Pero la pregunta es, ¿por qué? Eso, lejos de favorecerles, ¿no les resta credibilidad? Mira, yo lo que te diría es, estamos a unos días de comprobar qué tan correcta fue esta estrategia planteada por Andrés Manuel López Obrador, de abrir las puertas a todas aquellas mexicanas y mexicanos que vinieran de donde vinieran, hoy pero sin por importar hoy, su historial. Espérame, pero hoy por hoy estén en la voluntad de iniciar una nueva etapa en nuestro país. Cada quien se tiene que hacer responsable de su propia historia. Aquí tampoco se trata ni de perdonar, ni de excomulgar, ni de santificar a nadie. Cada quien tendrá que ser responsable de lo que haya hecho. Lo que sí es que estamos viviendo un momento de definición histórica en nuestro país, y en este momento cada quien tiene que decidir de qué lado de la historia va a estar, a favor de un cambio o en contra de ese cambio. Y hoy hay muchos que efectivamente, gente que ha sido parte de la vida pública de nuestro país, que uno puede tener muchos señalamientos en cuanto a lo que ha sido su trayectoria, pero que a final de cuentas hoy han tomado la determinación de estar empujando a que haya un cambio. ¿Se pasaron al lado correcto de la historia? Yo creo que sí. Porque ese es el discurso, ¿no? Porque el tema sería que si se quedaran del otro lado, estarían de alguna manera favoreciendo a que este régimen corrupto, putrefacto, de corrupción y de privilegios se mantuviera. Y yo creo que eso no nos conviene a nadie. Ahora, también hay que entender que este país va a tener que seguir caminando con todos los que aquí vivimos. A nadie lo vamos a pretender ni sacar ni excluir. Este tiene que ser un proyecto que le dé cabida a todos los mexicanos, pero que sí a partir de ahora ponga reglas claras sobre la mesa, en el sentido de que aquellos que puedan tener malas costumbres tengan muy claro que a partir de esta nueva etapa eso ya no se va a poder. Y en eso sí ha sido tajante y puntual Andrés Manuel López Obrador, así como también yo te diría, no se ha movido una sola coma del proyecto alternativo de nación por tratar de recibir a todos estos que están llegando. Los que están llegando se están comprometiendo a cumplir ese proyecto y a respaldar ese proyecto, pero no ha habido concesión alguna en ninguna de las áreas para que toda esta gente que puede venir de otros proyectos políticos hoy en día esté aquí. Entonces, lo que se ha logrado gestar, y te digo, ya se comprobará en algunos días, es una nueva mayoría social en este país, que entiende que si seguimos así, no tenemos ya ningún futuro, que ya no tiene viabilidad incluso nuestro país para desarrollarse como nación independiente, y mucho menos para darle a las actuales y a las futuras generaciones una oportunidad de una vida digna, elemental, en donde podamos desarrollarnos todos, ¿no? A mí me parece, David, lo acabas de señalar,
que gane quien gane, todos los demás mexicanos, los que son simpatizantes, pues con muchísimo gusto, pero los que no somos simpatizantes en ese posible escenario, tenemos la obligación de verdaderamente sumarnos y de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, no solamente por el hecho de ir a votar, sino por todo lo que implica el concepto de ciudadanía. Entonces yo creo que ese podría ser un buen llamado a la reflexión y al compromiso de todos. Por supuesto, ¿no? Y digamos, trasladándolo, como diríamos, por también tu interés, a la aldea local, yo lo que te diría es que en el caso concreto de nuestra entidad, esta contienda se acabó convirtiendo en una disputa entre cambio o reelección. Continuidad. O continuidad. Y en ese sentido, creo que también la gran mayoría de poblanas y poblanos tenemos muy claro lo que como régimen ha representado el morenovallismo en Puebla. Toda esta serie de atropellos sin medida, saqueo del erario público como nunca habíamos visto, hipotecar el futuro de las siguientes generaciones de poblanas y poblanos con una deuda gigantesca por pagar, y que en todos esos sentidos también es que creo que incluso gente que forma parte de otros proyectos políticos que a lo mejor no estrictamente coincide con los planteamientos de nuestra propuesta o con los perfiles de nuestros candidatos, pero que hoy entiende que tenemos la certeza de lo que representa, de lo nefasto que representa el morenovallismo. De eso no tenemos la menor duda. Si bien a lo mejor habrá gente que no coincida de fondo con nuestros candidatos o nuestra propuesta, nosotros lo que por lo menos les pedimos, por lo menos denos el beneficio de la duda. Allá ya tenemos la certeza de lo que van a hacer y lo que van a representar. Por lo menos aquí, denos el beneficio de la duda, generemos esa contundencia que necesitamos para derrotar al morenovallismo, para lograr que también en Puebla estos vientos de cambio que hoy recorren todo el país, ¿sí?, se puedan también consolidar en un triunfo que permita una alternancia, y sobre todo más que una alternancia, porque alternancia la vivimos también en el 2010 en Puebla. Y vimos que no ha sido suficiente. Y no funcionó, sí. Pero no funcionó no por culpa de los ciudadanos. Los ciudadanos lo que buscaron fue un cambio. El tema fue que hubo una traición a ese cambio, a todas esas ofertas que se supone que lo que proponían era un cambio de régimen, y resultó que no hubo. Pues ahora que con estos votos, con este compromiso de participación, podamos verdaderamente iniciar una transición en nuestro Estado a una vida democrática, a una vida donde el Estado de Derecho sea la norma y no la excepción, y donde cada uno de los distintos poderes, pero también de los propios ciudadanos, podamos restablecer una nueva relación entre gobierno, ciudadanía y los distintos ámbitos de acción pública para sanear la vida de nuestra entidad y también poder salir adelante. Una última pregunta, David. Yo quiero suponer que están conscientes de la titánica tarea que les espera en este supuesto escenario. ¿No es demasiado lo que han ofrecido? ¿No han generado demasiadas expectativas que pueden resultar contraproducentes desde el momento en que no se puedan cumplir? Yo lo que te diría es que aquí lo que hay es, en la gran mayoría de casos, un compromiso de vida por esta nueva etapa que yo estoy seguro que se va a inaugurar en el país. Aquí no va a haber día, minuto que no se esté trabajando por cristalizar todo eso que a lo mejor desde aquellos jóvenes del 68 aspiraban, y que esto ha sido resultado de esa acumulación de energía, de voluntades de cambio, de muchísimas luchas. Entonces, créeme que lo último que vamos a hacer es desaprovechar esta oportunidad histórica, como lo hizo en su momento el Partido Acción Nacional, ¿sí? Nosotros vamos a darlo todo, y que eso se va a tener que ver reflejado de manera muy puntual
si bien hay problemas que son tan grandes que obviamente ni un trienio ni un sexenio van a poder solucionar, pero sí se va a ver de manera muy nítida y muy puntual el cambio, la mejoría, la transparencia y sobre todo algo que ha sido el cáncer que nos ha dado en la torre a la viabilidad de este país, el tema verdaderamente del combate frontal y de la eliminación a la corrupción. Si logramos aterrizar lo más pronto posible esa circunstancia, nuestro país tiene recursos como pocos para salir adelante. Somos la economía número 13 del mundo, 14, 15, digo, habrá unos lugares, pero imagínate, de más de 200 países en el mundo, ser la economía número 13, nos habla de que aquí se produce riqueza como en pocos lugares del mundo. El potencial que tenemos es para estar entre las 5 primeras economías en el mundo. Nada más, aquí el tema es que la concentración ha sido brutal, el saqueo ha sido brutal, por eso muchas veces se critica o se cuestiona el que Andrés Manuel López Obrador diga que gran parte de los problemas se van a resolver combatiendo a la corrupción. Pero la verdad es que es de tal magnitud ese cáncer que si lo logramos extirpar, créeme que tenemos un potencial, tenemos un pueblo trabajador, creativo como pocos, tenemos riquezas naturales, energéticas como pocos países en el mundo. Como dice Andrés Manuel, si contamos con un gobierno honesto, comprometido con la gente y comprometido con el desarrollo del país, créeme que eso se va a ver reflejado de manera muy rápida y vamos verdaderamente a entrar a una nueva etapa en la vida y en la historia de nuestro querido México. David, te agradezco mucho y por supuesto que mis mejores deseos para que sobre todo transcurramos este proceso electoral en absoluta tranquilidad y que asumamos quienes pues se dicen ganadores, si no lo son, que se asuma. Y pues quienes tenemos la obligación de seguir empujando esto somos nosotros como sociedad. Efectivamente, yo ahí coincido contigo. A final de cuentas, cada uno de las mexicanas, los mexicanos, poblanos, tenemos que seguir comprometidos en nuestro día a día, con la tarea que hacemos todos los días, en hacerla mejor, en efectivamente ser también nosotros proactivos en ir eliminando en el ámbito de nuestra influencia todas esas situaciones que no nos ayudan a salir adelante, el tema de las mordidas, el tema de toda esta situación. Una larga e interminable lista. Todos tenemos algo que hacer en esta nueva etapa, pero yo creo que lo importante, y lo decíamos antes de entrar al programa, nos debemos de sentir verdaderamente felices por los tiempos que nos tocó vivir. La oportunidad que tenemos. Efectivamente. David Méndez Márquez, muchas gracias. Un gusto como siempre. Espero que si finalmente ustedes van a ser la opción que decida la sociedad, espero que no te marees y vengas nuevamente a México Prioridad. Pues cuantas veces me invites, aquí estaremos. Gracias, David. Vamos a ir a una breve pausa y ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Y yo les sugiero que se quede porque vamos a hablar de un tema que es trascendental, que es el de la seguridad pública. Volvemos en un momento.